Discriminación. Dijimos la diferencia de colores para los pintores. Según la Real Academia Española, el término discriminación es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. La discriminación puede ser definida como una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene efectos, ya sea intencional o no, de dañar sus derechos y libertades fundamentales. La discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio y por lo tanto su manifestación externa. Los científicos y autores sociales han conceptualizado la discriminación tradicionalmente como el tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo como consecuencia del prejuicio. Otros autores acentúan la importancia de la discriminación, llegando a afirmar que el prejuicio solo será relevante cuando desemboque en discriminación. La perspectiva de la psicología social frente a la discriminación. Desde un enfoque psicosocial, el concepto de discriminación es entendido como la traducción de los prejuicios en actos o acciones. Además, es un comportamiento negativo en contra de una comunidad en particular debido a una imagen distorsionada. Por otra parte, Smith en el 2006 manifiesta que la discriminación se refiere a las instituciones y normas sociales responsables del establecimiento de exclusión a ciertas personas pertenecientes a un grupo social. En cuanto al aspecto psicológico de esta problemática, se destaca como la dimensión conductual del prejuicio, es decir, el tratamiento diferencial injusto al que es objeto un individuo en su cotidianidad que limitan la igualdad en el trato o el acceso a ciertos recursos como económicos, educativos y de propiedad. En la psicología social se observa los fenómenos sociales de manera holística, es decir, se realiza una interrelación entre los estereotipos, prejuicios y discriminación. Es por ello que se estudia los efectos negativos que conllevan la discriminación frente a un grupo social como el estrés, la agresividad y los estados depresivos a nivel individual. Con respecto al nivel social, se plantea que esta problemática puede causar aceptación del trato desigual, desvalorización aprendida y culpabilidad colectiva. Tipos de discriminación. Como lo menciona Jiménez, existen diversas causas o detonantes de la discriminación, entre ellos el etnocentrismo, la intolerancia y el prejuicio inferiorizante que puede ser de índole racial, sexista, xenofobia, entre otros. Aterrizando sobre el etnocentrismo, se puede manifestar que se refiere a las actitudes de los individuos de un grupo social acerca de considerarse más importantes sobre los otros grupos sociales. Por otro lado, la intolerancia social es el rechazo de un grupo mayoritario sobre el grupo minoritario por causa de las creencias y prácticas del grupo minoritario, que para el grupo mayoritario es considerado como una amenaza. Lo anterior se fundamenta principalmente por las diferencias culturales y la percepción de culturas minoritarias como un peligro para la cultura dominante. En cuanto al prejuicio de inferioridad de los grupos dominados respecto a su origen étnico, de sus rasgos físicamente identificables, diferencia de género o de su procedencia extranjera. Existen diversos tipos de discriminación, entre estos se destaca discriminación de género. Es la actitud de rechazo sobre un individuo simplemente por ser hombre o mujer. Discriminación por orientación sexual. Se refiere al comportamiento negativo o de rechazo sobre la comunidad conformada por lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y demás miembros de la comunidad LGBTI. Discriminación por nacionalidad, conocida como xenofobia, es decir, la actitud negativa hacia los extranjeros. De todo lo mencionado anteriormente, en este video hablaremos sobre la discriminación racial, o bien llamado racismo. ¿Pero qué es la discriminación racial? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU se puede leer que la expresión discriminación racial habla sobre toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Desde que las personas puedan viajar, se ha descubierto que en diferentes lugares de la Tierra existen personas con rasgos físicos diferentes, encontrando variedad de personas culturales, aspectos comportamentales que varían de acuerdo a múltiples factores, como la ubicación geográfica, la historia, etnia, entre otras cosas. Acontecimientos históricos en torno a la discriminación racial, surgimiento y lucha por extinguirla. Periodo de la pureza de sangre y esclavitud en la España de los siglos XIV hasta el XVII. El término raza, fundamentado en la estructura de pensamiento de la limpieza de sangre, significaba tener un defecto, una tacha, una mácula en la ascendencia. En otras palabras, tener como cristiano una ascendencia judía o musulmana. De esta manera, a través de la limpieza de sangre, el antijudaísmo clásico fue objeto de una metamorfosis, de un antijudaísmo religioso, que se transformó en un antijudaísmo religioso racial. El concepto de limpieza desplaza parcialmente la religión como criterio de diferenciación y por primera vez en la historia europea engloba dos criterios fundamentales con el fin de marginar: raza e impureza, dos términos conceptualmente entretejidos. Nobleza y raza en la Francia de los siglos XVI y XVII. Otra variante significativa de raza aparece en Francia a principios del siglo XVI. Esta vez no se trata de raza como sinónimo de una ascendencia maculada. En particular, el ideario se entramaba en las discusiones que pretendían legitimar el estamento de la nobleza. En Europa, la contraposición entre nobleza y tercer estamento representaba la forma más evidente de inequidad social. Existían tres modelos argumentativos para justificar la nobleza. Primero, la voluntad del rey como creador de la nobleza. Segundo, el concepto de reyes, ya que la nobleza prefería acentuar su ascendencia natural como referente legitimador de su estado rey, que significa linaje. A través de este se ideaba la superioridad de la sociedad noble. Y por último, la conquista. Esta permitía el control de la monarquía y establecimiento de la esclavitud, siendo la base del desarrollo económico. Tipología, taxonomía y clasificación. Las reflexiones científicas sobre la diversidad humana se incrementan notablemente a lo largo del siglo XVII y XVIII, como resultado del conocimiento del contacto con las culturas transoceánicas, hasta entonces parcialmente desconocidas en Europa. Desde la perspectiva del europeo, tanto los foráneos como su evidente alteridad debían ser ordenados y sistematizados en categorías plausibles para el entendimiento de aquella diversidad. Las 5 razas de Johann Friedrich Blumenbach. Fue un naturalista y antropólogo alemán, nacido en 1752 y muerto en 1840. Es considerado el fundador de la antropología física. Fue el primero en usar como término técnico la palabra raza para clasificar los grupos humanos, determinando las 5 razas. La caucásica o blanca, un cráneo del Cáucaso, modelo de belleza, le llevó a esta denominación. La mongólica o amarilla, la etiópica o negra, la americana o cobriza y malaya o morena. Siglos XIX y XX. En este sentido, se resalta la dominancia de la raza blanca y la regla colonial de la gente atrasada, y la ubicuidad del racismo de los blancos en Estados Unidos. Los afrodescendientes eran excluidos en aspectos políticos, educativos y culturales, negando las posibilidades de que estos destacaran y fueran reconocidos como individuos que tienen derechos, reduciendo sus posibilidades de ocupar altos cargos. Personajes que lucharon en contra de la discriminación racial. Malcolm X. Malcolm X fue una figura controvertida en la historia. Era el más radical de los activistas afroamericanos de la década de los 60. Su fascinante historia, llena de complejidades, violencia, contradicciones y cambios, es lo que hace que su vida sea algo fascinante. Fue uno de los activistas más importantes por los derechos de los negros en los Estados Unidos. Martin Luther King dedicó su vida a la lucha no violenta por la igualdad racial en Estados Unidos. Durante la marcha en Washington de 1963, King declaró que todas las personas deben ser juzgadas no por el color de su piel, sino por la solidez de su carácter.
Nelson Mandela luchó pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica y la recuperación de la dignidad de los seres humanos. Activista en contra del apartheid, político y presidente de Sudáfrica desde 1994 a 1999. En varias ocasiones fue enjuiciado por su actividad política y ganó el Premio Nobel de Paz en 1993. Dorothy Height fue una educadora y activista social afroamericana. Le fue concedida la Medalla Presidencial de la Libertad en 1994 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004 por su lucha contra la discriminación racial. La discriminación racial y étnica ocurre a diario, a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. Se estima que en Estados Unidos 3 personas mueren al día a manos de policías. En total, en 2019 hubo 1.099 muertos, de los cuales el 24% fueron negros. Lo llamativo es que del total de la población, los afroamericanos no llegan al 14%. La problemática del racismo fue más evidente con lo ocurrido el pasado 25 de mayo del 2020, donde George Floyd, un afroamericano, fue ultrajado por los agentes policiales hasta ocasionarle la muerte. Es por ello que hubo un sentimiento de indignación a nivel mundial y se registraron diversas protestas. En Colombia, se estima que la discriminación racial afecta más a las mujeres que a los hombres. Además, Bogotá es la ciudad que registra mayor número de casos reportados por discriminación y racismo, seguidos por Medellín, Cartagena y San Andrés. Conclusión. A través de la historia se puede observar que la discriminación racial empezó desde tiempos inmemorables y a raíz de ella también se han efectuado acontecimientos que han impactado de manera negativa en la vida de todas las personas pertenecientes a una minoría que es ultrajada. Si bien en un principio se quiso fundamentar la permanencia de la exclusión racista a la biología, se ha podido comprobar que el racismo o discriminación social hace parte más de una ideología, prejuicio y construcción social que un aspecto biológico. Se cree muy absurdo pensar que los aspectos de discriminación persisten en el siglo XXI. Aún con el avance científico, tecnológico y consolidación de organizaciones y luchas por erradicarla. Sin embargo, la realidad es otra y es por ello que se hace más necesario e importante luchar y concientizar a todas las personas de cometer estos tipos de actos discriminatorios frente a personas que sean diferentes